Pues, pues yo lo que alcancé a ver Sí, era que debíamos realizar un mapa metabólico sobre, primero teníamos que estudiar, volver a estudiar los temas que ya hemos visto y sí, elegir un tema de los del metabolismo, que es los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, elegir uno y como hacer un mapa especificando lo de las rutas de la proteína o de los carbohidratos. Y yo ahí es mm, donde tenía una pregunta, porque no sé qué sí, tipo de mapa es. Entonces yo estaba, pues yo ya empecé como a hacerlo porque si es un tema largo y como sí. tiene tantas cosas, está un poquito complicado, pero yo no sé, yo empecé a hacerlo como con imágenes o palabras muy cortas, específicas, y no sé en realidad cómo es. Vamos a mirar. Espérame, yo conecto el mouse. Me está molestando. Ya miramos estos módulos. Listo, actividad 3 ya nos quedó clara que ese era lo de los casos de las enfermedades, repartimos los casos la semana pasada y tenían que hacer un informe, pues, como nos estaba diciendo la ruta. Para esta semana, semana 4 tenemos el tema de rutas metabólicas. Ya vamos a mirar por qué tenemos que volver a repasar lo que hemos visto en todas estas semanas. Y no encuentro la actividad 4. Bien. Denme tiempo mientras mi computador piensa por módulo 2. Está en silencio. Dice actividad 4. En esta actividad realizarás un mapa metabólico que represente visualmente las rutas involucradas en el metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos, identificando los subprocesos, los intermediarios, las moléculas que intervienen y los productos finales. Ok. Em, Elige una sola biomolécula para trabajar. O sea, en esta semana, la clase de hoy y la próxima clase vamos a ver metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, metabolismo de proteínas y metabolismo de ácidos nucleicos. Entonces ya vamos a recordar qué es el metabolismo. Y recordemos que les mostré como una ruta, un mapa gigante donde habían líneas, donde habían enzimas, donde habían productos que se formaban, donde habían productos intermediarios. Eso es una ruta metabólica, pero entonces vamos a escoger uno de esas biomoléculas para hacer el mapa de uno de ellos, ¿cierto? ¿Qué vamos a identificar? Vamos a identificar la ruta principal. Si escogemos de carbohidratos, pues entonces a los carbohidratos le corresponde, no sé, la glucólisis, el ciclo de Krebs. Si escogemos lípidos, entonces en los lípidos está la beta-oxidación de los ácidos grasos o la lipogénesis o la lipólisis. De acuerdo a eso, vamos a escoger una de esas rutas. ¿Listo? De acuerdo a la selección de la biomolécula que deseemos. Una pregunta. Vamos a, señora. Si, digamos, yo digo carbohidratos, entonces el mapa me debo de enfocar en cualquiera de las dos rutas, no en las dos. O me No, enfoco en no, ciclo de Krebs o en glucólisis, ¿cierto? sí, sí, exacto. Solo que para hacer ciclo de Krebs debemos empezar por la glucólisis, ya les voy a contar por qué. Pero, pero sí, implicaría todo el proceso.
si vamos a hablar de ciclo de Krebs. Listo. Que uno depende del otro. Entonces lo que van a hacer es hacer ese mapa metabólico con una herramienta que ustedes utilicen. Lo pueden hacer en Canva, hay otras herramientas para hacer mapas, que es Lucidchart, está MinMeister, bueno, la herramienta que ustedes puedan utilizar, que ustedes conozcan precisamente para que armen visualmente ese mapa. ¿Qué debe llevar? Pues entonces las flechas que van uniendo los procesos y las cajitas de texto donde van a ir colocando qué proceso va sucediendo, ¿sí? No sé si de pronto, no, ¿quién no conoce nada de lo que le estoy hablando de estas herramientas? De pronto alguien que gana, no sé qué es eso, en la vida lo he utilizado. La verdad, yo no lo he utilizado, profe, nunca. Profe, yo tampoco he Mira que se utilizado te esa corta. herramienta. Profe, no, nunca lo he utilizado. Listo, listo. Entonces, como no es camisa No, de yo fuerza, tampoco. listo. Como no es Pero camisa de fuerza, aprendemos, o sea, profe, aprendemos. sí, si quieren, el jueves les puedo mostrar esas herramientas. Podemos utilizar Canva, que me parece súper chévere. Genially, también me parece súper chévere. Podemos utilizar ese Lucidchart, que no lo he utilizado mucho. Y en el peor de los casos, o sea, no es que no sé manejar nada de eso, me cuesta bastante, lo pueden hacer a mano, le toman la foto y lo suben en PDF y es mucho más fácil, pero pues o sea, ya eso es decisión de ustedes. Yo les doy ambas opciones para que sepan pues que no es camisa de fuerza tener que usar una herramienta como esta. Sin embargo, los podemos mirar el jueves, que tenemos una hora de asesoría. Listo. Entonces, ¿qué es lo que van a identificar? ¿Cuáles son los procesos principales? ¿De qué se parte y a qué se llega? ¿Cuáles son esos productos que se obtienen de esos metabolismos? ¿Listo? ¿Cuáles son los que vamos a ver el día de hoy? Glucólisis, glucogenólisis, gluconeogénesis, el ciclo de Krebs, em, síntesis de ácidos grasos, el ciclo de la urea, em, el ciclo de la vía de las pentosas. Bueno, ahí hay muchos metabolismos para escoger de acuerdo a la biomolécula que ustedes lo elijan. ¿Listo? Y pues nada, es entregar ese mapa metabólico, es dibujarlo. Es lo importante, identificar las moléculas que están allí involucradas, cuáles son los productos finales, súper importante qué se genera, cuántas moléculas de ATP, por ejemplo, se están generando en cada uno de esos procesos. Ya de pronto están un poquito perdidos porque, ay, ¿qué es esto? Ya lo vamos a ver, ¿qué es el ATP? ¿Qué es lo que se está formando allí? Listo. Y ese sería pues como la entrega de esta clase o de esta actividad. Y la rúbrica pues dice muy, muy claro que hay que identificar cuáles son los subprocesos que se llevan a cabo. Hay que tener un mapa claro, organizado, que las líneas muestren de dónde a dónde va, qué está pasando, si se generan dos o tres productos, hacia dónde se dirigen esos productos, cuáles son las enzimas que están involucradas. Ustedes se deben conocer este mapa de pies a cabeza. No, chicos, esa no es la idea. Igual eso está en internet, ustedes lo pueden encontrar en internet y yo se los voy a también a facilitar aquí en las presentaciones. ¿Listo? Entonces, ¿nos queda clara la tareita de esta semana? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Ok, Sí, profe, por claro. aquí en el chat. Listo, Andrea. Natalia Andrea me está escribiendo. Perfecto, entiendo. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Como les venía contando, ya, imagínense, cinco temas de 8. Ya hemos avanzado bastante. Yo creería que estos son un poquito de los temas más complejos dentro de la biología. O sea, todo lo que hemos visto en biología, este tema yo creería que uno de los más complejos. Y la próxima semana, pues ya vamos a empezar con la parte de química, que es la que más nos gusta. Listo, metabolismo de las biomoléculas. Hasta el momento, chicos,
imagínense que un paciente es como una fábrica, todos somos como una fábrica, ¿cierto? Entonces, si tenemos demasiada energía, si la energía está demasiado desbordada, es como si ese azúcar que tenemos en sangre estuviera disparada. Y ahí es cuando vamos a hablar del metabolismo de los carbohidratos. Si, por ejemplo, las arterias están llenándose de grasa, pero hay un fallo en ese transporte de esa grasa o de esos lípidos, pues estaríamos hablando precisamente del metabolismo de los lípidos. Pero si ese músculo no está construyéndose perfectamente o no se están transportando, en el caso de nosotros, los medicamentos, estamos hablando de que hay una falla en el metabolismo de las proteínas, ¿sí? Si no se están eliminando perfectamente esas toxinas, hay una falla en ese metabolismo de las proteínas. O cuando hay daños a nivel genómico, estamos hablando que hay un daño dentro del metabolismo de los ácidos nucleicos. Bien. Básicamente, estos son los temas de los cuales vamos a hablar esta semana, de cómo se produce esa energía a partir de los carbohidratos, cómo se transportan los lípidos a partir de la beta-oxidación de las grasas o cómo se producen también ácidos grasos, cómo se transportan esas proteínas cómo se elimina esos bases nitrogenadas también. Todo eso lo vamos a ver entonces de acuerdo a cada una de las biomoléculas y su metabolismo. ¿Listo? En pocas palabras vamos a aprender cómo opera el manual del cuerpo humano. Entonces, no sé si de pronto alguno conoce o saben de algún medicamento que haga parte o que ingrese al metabolismo de algunas de estas biomoléculas, es decir, que sean precursores, que ayuden en el proceso de la formación de estas biomoléculas o de la generación de energía por el contrario, la eliminación de esa glucosa en sangre. ¿Qué medicamentos se les ocurre a ustedes, chicos, que tengan que ver con estos metabolismos? Y los veo en el chat, los leo en el chat. A ver, ¿qué me Profe, dicen qué por pena. aquí? Profe, ¿me repites la Señora, pregunta? ¿qué medicamentos creen o si conocen algún medicamento que creen que haga parte del metabolismo de las biomoléculas que les acabo de nombrar? Es decir, de los carbohidratos, de las proteínas, de los lípidos, de los ácidos nucleicos, que de pronto hagan parte de ese metabolismo, de esa ruta, que en algún momento esté actuando como inhibidor de esa ruta o que por el contrario esté haciendo que se genere más esa biomolécula, por ejemplo. Muy bien, bueno, entonces por aquí me están contestando que la levotiroxina. Danisa, la levotiroxina pues es para la tiroides, obviamente, controlaría una hormona, la formación de una hormona. ¿Dentro de qué metabolismo crees que entraría la levotiroxina? Profe, de pronto la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, listo. La metformina, Aura, en qué metabolismo crees que estaría actuando la metformina? Ahora no conozco tu voz. Profe, los carbohidratos. Muy bien, gracias, Aura. En el metabolismo de los carbohidratos, claro que sí, que se utiliza precisamente para la diabetes tipo 2. La atorvastatina, Dafi, ¿en qué metabolismo crees que trabaja? En los lípidos. Muy bien, metabolismo de lípidos. Lo mismo la rosuvastatina, también haría parte de como ese grupo de medicamentos. Por aquí me dicen que la metformina, que disminuye la glucosa, exacto, y bueno, y ahora me dice que los carbohidratos, listo. Entonces, en conclusión, metformina y atorvastatina. Dani, Danisa, la levotiroxina se la quedo bebiendo porque no sé si entra dentro de dentro de este metabolismo. Pues al ser una hormona, no la tenemos aquí dentro de estos mecanismos que vamos a ver a continuación. Entonces se la quedo viendo a ver en dónde entraría, en qué ciclo entraría. Ok, Listo. profe.
Ok, bueno. Pero sí, tienen idea de lo que vamos a hablar precisamente. Esos medicamentos son los que harían parte de estos metabolismos, chicos. Entonces, hasta el momento vamos a recordar por qué la actividad dice que tenemos que dar como una mirada atrás de lo que ya hemos visto, empezando por lo más básico que fue la célula. Recordemos que la célula está compuesta por diferentes organelas, dentro de las más importantes, la mitocondria, los ribosomas, la membrana celular, bueno, ya está ahí el núcleo también, ¿cierto? Es uno de los más importantes. En la mitocondria, pues, sucede un proceso súper importante que es la respiración celular, que en pocas palabras es la generación de energía. Esa energía se conoce como adenosintrifosfato o ATP, ¿cierto? En los ribosomas, pues gracias a ellos se da la síntesis de proteínas y en las organelas, recordemos, en las membranas celulares, recordemos que era quien nos permitía el paso de ciertas sustancias, el ingreso de ciertas sustancias o el paso de estas sustancias al interior de la célula o citoplasma, donde se llevan a cabo un montón de reacciones. Que esas mitocondrias, ribosomas, membranas y demás también están compuestas por algo mucho más grande, que serían las biomoléculas. Esas biomoléculas, entonces, de las cuales ya hablamos anteriormente, son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Las funciones de ellos, los carbohidratos, como si tuviéramos una reserva de energía. Los lípidos, también una reserva de energía y la formación de membranas. Las proteínas son los quienes le dan estructura también a muchos de nuestros órganos y tejidos. Los ácidos nucleicos pues tienen la información genética dentro del ADN, ¿cierto? Pero las proteínas, después nos fuimos a hablar un poquito más a fondo de las proteínas y comenzamos a hablar de esas estructuras mucho más grandes, terciarias y cuaternarias, que conocemos como las enzimas. ¿De qué se encargan las enzimas, chicos? Lo vimos la semana pasada. ¿Quién me recuerda de qué se encargan las enzimas? ¿O cuál es el objetivo principal de estas moléculas? Acelerar la velocidad de Exacto. O disminuir la energía de activación para que la reacción se lleve a cabo más rápido. Son conocidos como catalizadores biológicos precisamente para que acelere esa reacción, esa velocidad de reacción. En pocas palabras, disminuye la energía de activación. Esas, esas enzimas van a ser son dianas ¿de qué? De los fármacos o de los inhibidores, dependiendo de dónde actúen. Esos catalizadores pues controlan las reacciones químicas que se llevan a cabo. ¿Cómo así que esas reacciones? Tenemos reacciones de dos tipos, catabolismo y el anabolismo. No sé si recuerdan que eso lo vimos por allá como en la tercera semana del catabolismo y el anabolismo. Recordemos que el catabolismo pues es un proceso de degradación. En él se rompen las moléculas o los enlaces y ese rompimiento va a generar energía. Ahí estamos hablando de catabolismo. Y la otra reacción de metabolismo, que sería el anabolismo, que sería todo lo contrario. A partir del anabolismo se sintetizan, pero para sintetizar esas moléculas se necesitan energía. Entonces, miren, la energía que se obtiene en una se va a necesitar en otra para construir esas biomoléculas. En conclusión, a eso le llamamos metabolismo. Por eso necesitábamos ver todo, hacer como este resumen para poder entender lo que vamos a ver hoy, el metabolismo. ¿De quién? De los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas y de los ácidos nucleicos. ¿Listo? Quería hacerles ese pequeño resumen para que pudiéramos empezar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de el metabolismo de los carbohidratos. Imagínense los carbohidratos, la glucosa y lo que conocemos como azúcar. Para que entendamos un poquito mejor este proceso, vamos a pensar en la glucosa como dinero en efectivo. Hay un proceso que se conoce como glucólisis. En pocas palabras, es cuando uno tiene energía inmediata y lo gasta. Cuando gasta el dinero inmediatamente, cuando compra algo de una, ¿sí? Estamos gastando energía que está inmediata. El glucógeno es como tener la cuenta de ahorros, que se almacena en músculos y se almacena también en el hígado. Digamos que lo guardamos ahí mientras tenemos efectivo, entonces no lo usamos porque tenemos cómo pagar con el efectivo y es ahí cuando se da la glucólisis. Y el glucógeno se mantiene almacenado hasta cierto punto. Hasta ahí, claros. De silencio.
Bueno, voy a pensar que sí, que estamos claros. La glucogenólisis, cuando veamos esta palabrita aquí, de lisis, estamos hablando de rompimiento, ¿cierto? Entonces, si hay un rompimiento, hay energía que se libera. Por lo tanto, es como sacar esa energía, pero ¿de dónde la vamos a sacar? Como del glucógeno. Recordemos que el glucógeno es como la cuenta de ahorros. Entonces, la glucogenólisis es ir al cajero y sacar esos ahorros, porque ya no se nos acabó la primera glucosa que teníamos que se da por la glucólisis. Bien, la gluconeogénesis, entonces, es como ya no tenemos nada de dinero, ya no tenemos de dónde hacer glucólisis, vamos a empeñar lo que tenemos para poder empezar a tener dinero. En este caso, eso que empeñamos sería como usar otras fuentes de energía como grasas y proteínas. Primero las grasas y después las proteínas. ¿Para qué? Para poder obtener energía a partir de esas, de esas biomoléculas. Hasta ahí, ¿cómo van, chicos? ¿Me permiten un momento, por favor? Listo, volví. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Bien, profe. ¿Entendido? Bien, profe, ahí vamos, bien, profe. Profe, Ok. qué pena que yo estoy por acá en tránsito y la verdad estoy desde el celular y el celular ya va como el 5%, entonces posiblemente me quede sin batería. Listo, Alexander. Entonces ya sabes que queda la grabación para que te desatrases en caso de que se te apague el celular. Bien. Listo, chicos. Listo, Entonces profe, vamos gracias. a hablar de... Listo, Alexander. Vamos a hablar de procesos como glucólisis, glucogenólisis, glucogenogénesis, glucogenogénesis. Entonces, lisis, algo se está rompiendo. Y génesis, algo se está creando. ¿Sí? Para que nos quede aquí claro. El glucógeno, súper importante porque va a ser como es ese ahorro que tenemos de energía. ¿Listo? Para poder llevar a cabo estos procesos. ¿Qué se está generando aquí, chicos? Energía, ya sea energía inmediata o ya sea energía a largo plazo. Pero fuente de energía, la glucosa. Fuente de energía, carbohidratos. ¿Listo? Entonces, ¿quién ha hecho dieta aquí? ¿Quién ha hecho ayuno, por ejemplo? Yo, profe, Todos, casi por la en mañana algún yo casi momento. un café Ya. nomás. Eso cuenta como ahorita. Listo. ¿Qué está pasando en ese momento? Pues muchas veces, por ejemplo, si vamos a hacer ejercicio en ayunas, esa energía inmediata ya se nos acabó en cierto momento, después, no sé, de 1 hora, 2 horas de energía, y ya nos empezamos a sentir súper mal, por ejemplo. Ya nos empezamos a sentir débiles, pues precisamente porque no tenemos energía. Entonces, el músculo, el glucógeno que está en el músculo, ya comienza a generar esa energía. ¿Por medio de la qué? De la glucogenólisis. Bien. En pocas palabras, estos procesos nos generan energía. ¿De dónde? De una fuente que es la glucosa. Ahora, ¿en qué cambian los procesos? Pues precisamente de dónde proviene esa energía, ¿sí? Hay dos escenarios dentro de la célula y dos ciclos, digámoslo, importantes, súper importantes, que es, primero, la glucólisis, es el proceso como más básico, que consiste en romper la glucosa, que es la que tenemos aquí, de 6 carbonos. Ella ingresa por medio de la membrana celular al citoplasma, que es el lugar donde se dan el resto de reacciones. Y esa glucosa, al romperse, recordemos que por eso se llama glucólisis, se rompe la glucosa mediante una reacción química y se obtienen 2 moléculas de piruvato, cada una con 3 carbonos. Ahí están los 6 carbonos en total. Este proceso, este paso de glucosa
a piruvato está generando ATP. ¿Cuántas moléculas de ATP está generando? 2 moléculas de ATP. Bien. ¿Será que 2 moléculas de ATP es suficiente para llevar a cabo, no sé, el trabajo diario, lo que implique trabajo mental, trabajo físico, prestar atención? ¿Ustedes qué creen? ¿Que esas 2 moléculas serán suficientes? No, profe. No, ¿cierto? Yo no- Entonces, ¿qué necesitamos? Seguir construyendo más moléculas de ATP. En este caso, mírenlo aquí. ¿Cómo conseguimos 36 moléculas de ATP? Mediante un proceso que se llama respiración aeróbica, que sea en la mitocondria, que se llama fosforilación oxidativa. Pero para que se dé esa fosforilación oxidativa, tenemos que pasar primero por el ciclo de Krebs en la mitocondria. Entonces, hay 2 procesos que se dan en la mitocondria. Primero, el ciclo de Krebs. Y en las crestas, que es lo que vemos aquí como unas hendiduras, ahí en ese espacio se da la fosforilación oxidativa, que es donde se da el mayor proceso energético. ¿Por qué? Porque hay un transporte de electrones, pero no los voy a confundir con eso, pero ténganlo ahí por ahí, recordemos. Vamos por pasos, ¿cierto? Entonces, la glucólisis es anaerobia. ¿Qué significa que algo sea anaerobio? Que no requiere oxígeno. Entonces, si no tiene oxígeno, hay un momento donde este piruvato, al no tener oxígeno, se convierte en ácido láctico. Y es ahí donde, cuando estamos haciendo ejercicio, nos duele el músculo y al otro día, después de haber hecho ejercicio, estamos molidos, como con un ardorcito, porque se ha generado ácido láctico. Bien. El otro proceso, entonces, es la glucólisis. Perdón, el ciclo de Krebs. Pasamos de la glucólisis al ciclo de Krebs. Aquí, ¿cuál es la materia prima del ciclo de Krebs? El piruvato, que fue el que se obtuvo de la glucólisis. El piruvato ya entra a la central eléctrica. ¿La central eléctrica es cuál? La mitocondria. Bien. En este caso ya sí se necesita oxígeno. Mírenlo aquí. ¿Recuerdan la actividad cuando decía, bueno, qué es lo que interviene dentro de esa ruta? Por ejemplo, el oxígeno. Es un factor importante. Se necesita oxígeno para que el piruvato entre a la mitocondria y después de unos procesos muy, muy largos que vamos a ver, se conviertan en energía, en ATP. Pasamos de 2 moléculas de ATP a 36 moléculas de ATP. En este caso sí se requiere oxígeno. Por eso cuando un paciente tiene problemas respiratorios, el metabolismo de los carbohidratos también tiene su problema. Y ahí es cuando esa persona que tiene problemas respiratorios se siente muy cansado todo el tiempo, claro, porque le está costando a la mitocondria llevar a cabo ese proceso porque no tiene oxígeno, ¿bien? O no el suficiente. ¿Listo? Entonces, hay algunos medicamentos que se encargan, ya sea de imitar o de bloquear a los compuestos que se presentan en estos ciclos. Por ejemplo, la insulina. La insulina, ¿qué va a hacer? Le va a abrir la puerta a la glucosa que se encuentra en sangre para que ingrese y pueda hacer la glucólisis y por lo menos ser, en este caso, el proveedor del piruvato para llevar a cabo el ciclo de Krebs. Si no hay insulina, aquí el citoplasma va a cerrar la puerta, no lo va a dejar entrar. ¿Y qué va a pasar con esa glucosa que está en la sangre? Se eleva la glucosa y la mitocondria no tiene cómo trabajar, o sea, no hay energía y con toda la fuente por fuera. Es como tener el alimento, pero no poder acceder a él. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. La insulina, ¿qué hace? Le da el paso a esta glucosa. Entonces regula el paso de esa glucosa para que se lleve a cabo el proceso. El glucagón es como decirle al hígado que suelte esa reserva que tiene, esa reserva de ahorros, digámoslo así, que es el glucógeno. ¿Por qué? Porque estamos necesitados de ese glucógeno, ¿sí? Eso es lo que hace el glucagón. Entonces son importantes para poder que se lleve a cabo esos procesos.
La gluconeogénesis, recordemos, ¿qué es génesis? Es síntesis, es generación, es elaboración. En este caso, la gluconeogénesis es la producción o la síntesis de glucosa, pero a partir de fuentes que no son carbohidratos. ¿Como cuáles? Como los aminoácidos o como también en el caso de las proteínas o el lactato. Y esto sucede en el hígado. Por eso en el hígado se almacena el glucógeno y se utiliza como fuente de reserva. ¿Para qué? Para producir la gluconeogénesis, que en pocas palabras también va a sintetizar glucosa, pero a partir no directamente de la glucosa, sino a partir de otras fuentes de carbohidratos. ¿Listo? Y eso sucede principalmente en el hígado. Por eso las personas que son diabéticas tienen que cuidar muchísimo ese hígado. Listo. Entonces, aquí, a manera de resumen, lo primero que sucede, la glucólisis. Ah, bueno, entonces alguien preguntaba, ¿cómo hacemos el mapa? ¿Qué es ese mapa? Es esto. Son las señalizaciones. En la glucólisis, ¿qué tenemos? Glucosa. ¿Y a dónde vamos a ir? Vamos a llegar al piruvato, pero para poder llegar a ese piruvato, esa glucosa, tiene que pasar algo en la glucosa que ya no va a ser glucosa, sino que va a haber un intermediario. Ese intermediario es la fructosa 1,6-bifosfato. Ay, profe, yo no entiendo nada de eso. Listo. Todos son azúcares. ¿Qué le pasó a la glucosa? Le colocamos dos fosfatos. ¿Bien? Bifosfato. Para que eso pase, ¿qué tiene que haber? Energía, ATP. ¿Sí? Eso por eso se le conoce como inversión energética. Inversión porque después vamos a partir de estas dos de ATP, vamos a tener no dos, sino cuatro, porque se van a formar dos de piruvato y por cada molécula de piruvato vamos a tener dos de ATP. Finalmente vamos a tener cuatro de ATP. Bien, por cada piruvato dos de ATP. Entonces esta fructosa 1,6-bifosfato después de un proceso se va a convertir en piruvato y ese piruvato es el que nos va a dar la energía. Esto dentro de la glucólisis. En pocas palabras, esto que está aquí definido. Esta es la glucosa, se necesita ADP, los fosfatos, ¿listo? Y estos NADH son transportadores de electrones. ¿Qué se va a generar? NADH, ATP, trifosfato, mira que tienen tres fosfatos, y además también se van a generar moléculas de agua como resultado de esa reacción, es decir, en la glucólisis. ¿Qué nos interesa? Pues que se va a formar ATP. Adenosín trifosfato, mira, tres fosfatos. Que en pocas palabras, pues es la energía, es la moneda energética. ¿Dónde sucede esto? En el citoplasma de la célula. Bien. Es la vía metabólica en la que una molécula de glucosa, partimos de 6 carbonos, se degradan dos moléculas de piruvato, cada una con 3 carbonos. Bien, eso es lo que es la glucólisis. Ahora, ¿qué va a pasar con ese piruvato? Ya recordemos aquí, vamos aquí en el piruvato, ¿cierto? Este piruvato, que hay dos moléculas de piruvato, cada una con 3 carbonos, se va a convertir en una molécula muy importante en todos los ciclos, en la mayoría de los ciclos que vamos a ver, que se llama acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A va a ser la fuente del resto de procesos. Para que esto suceda es necesario una molécula de NAD para que se produzca dos moléculas de NADH. En este paso del piruvato a la acetilcoenzima A se va a producir dióxido de carbono. Es súper importante. Una vez formado ese piruvato, ese va a ir ya a la mitocondria. Esto se presenta dentro de la mitocondria. Hasta aquí estábamos en dónde? En el citoplasma, en el piruvato, ¿cierto? Hasta ahí vamos en el piruvato. Y después vamos a pasar a la acetilcoenzima A, pero ya dentro de la mitocondria. ¿Por qué? Necesita un complejo enzimático. Recordemos la actividad. ¿Y cuáles son las enzimas que se utilizan en este proceso? En ese proceso se utiliza el piruvato deshidrogenasa. ¿Bien? ¿Qué es el piruvato? ¿Qué es el piruvato deshidrogenasa? Una enzima. Recordábamos la semana pasada que vimos cómo se clasificaban las enzimas. Si es una deshidrogenasa, ¿qué está haciendo? ¿Qué está eliminando? ¿Qué creen ustedes? Glucosa. No.
Primero actúa sobre el piruvato, porque miren el precursor, el piruvato, está actuando sobre el piruvato. Está eliminando hidrógenos, deshidrogenasa, ¿cierto? Esto es estas dos moléculas lo que está haciendo es carboxilando. Mira, esto es un carboxilo y aquí está carboxilando, por eso se llama acetilcoenzima A. Bien, listo. Ay, se nos complicó la cosa. Esto es un mapa metabólico, solamente del ciclo de Krebs. Y empezamos por aquí, con algo tan sencillo como la glucosa. La glucosa que se convirtió en piruvato, digamos que esos son como los más importantes, los pasos más importantes, se convierte en piruvato. Ese piruvato se convierte en acetilcoenzima A y ya ese acetilcoenzima A dentro de la mitocondria sucede un montón de cambios químicos y bioquímicos, precisamente ayudado por qué, por diferentes cofactores, por diferentes enzimas como deshidrogenasas, mírenlas aquí, sintetasas, porque también hay que hacer síntesis, eh, la fumarasa también, citrato sintasa, y todo es un ciclo, porque en algún momento esta que estaba aquí va de nuevo a convertirse en citrato, y a partir del acetil-CoA se va a dar otra vez ese proceso. O sea, todo el tiempo se está generando el proceso, el ciclo de Krebs. Por eso es un ciclo, que si empieza aquí, vuelve y arranca en algún momento. Listo. ¿Cuáles son como esos intermediarios importantes? Las coenzimas. Coenzima Q, el piruvato de deshidrogenasa, que es otra enzima. Entonces, eso es lo que nos piden en la actividad, chicos. Como ir organizando este proceso. Ahora, ese proceso, ustedes lo encuentran en cualquier libro, en internet. O sea, ese ciclo de Krebs aquí y en la China es el mismo ciclo de Krebs. No tiene por qué cambiar absolutamente nada. Bien, hasta aquí preguntas. Conceptos claves. ¿Dónde se da el ciclo de Krebs? En la mitocondria. ¿Dónde se da la glucólisis? En el citoplasma. De la glucosa, para poder llegar al ciclo de Krebs, ¿qué se necesita? Que esa glucosa se convierta en dos moléculas de piruvato. Ese piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A, que es como este factor importante. Ese acetilcoenzima A pues va a tener un montón de cambios químicos dentro de sus moléculas. Por ejemplo, aquí el citrato tiene 6 moléculas de carbono, ¿sí? 6 moléculas de carbono. Y aquí ya no va a tener esas 3, sino que va a tener 5 moléculas de carbono. Y se generó dióxido de carbono. Aquí ya se está generando una molécula de ATP. Para pasar de la alfa-acetoglutaraldehído, que también es otro azúcar, que solo se están transformando, ya no va a tener 5 moléculas de carbono, sino 4. Y en este proceso también va a necesitar intermediarios como el FADH y el NADH. Pero luego se está sintetizando más, míralo aquí, el oxalacetato. Y ese oxalacetato va a ser el insumo de nuevo para convertirse en citrato y poder volver a generar ese ciclo. Pero ¿cuál es el intermediario más importante aquí? La acetilcoenzima A, mírenlo acá. A partir de acá es que comienza todo. La acetilcoenzima A es como el precursor más importante en este caso, el del ciclo de Krebs. Listo. Finalmente, ¿qué vamos a obtener aquí? ATP. Bien, hasta ahí, chicos, ¿claros? Profe, una pregunta. Ahora, Hay que hacerlo así con todos los enlaces. con todos los importantes, flechas. O sea, que nos diga la dirección, de dónde a dónde va. Estas Pues como, moléculas, sí, como los cositos, ¿cómo se les llama? No les llamo enlaces, sí. las moléculas. Como símbolos. ¿Cómo? Como los símbolos. Hay que hacerlo con todos ellos. No, no. Lo puedes Ah, escribir. De citrato a aconitrato,
Importante que tengan las enzimas. No hay que hacerlo con las moléculas, o sea, con la estructura eh, molecular, no. No, imposible. Ah, Sería una cosa gigante. ¿Sí? No. bueno, Sería, esa era la pregunta, sería profe. gigante. Gracias. No, no, no. Sería gigante. Importante. Que, por Gracias. ejemplo, para pasar del piruvato a la acetilcoenzima es necesaria una enzima, piruvato deshidrogenasa. Esa sí o sí debe ir ahí. Ahora, ¿qué está pasando con esa acetilcoenzima A? Pues aquí, ese piruvato deshidrogenasa lo que está haciendo es que está aportando la carboxilación, ¿cierto? Para pasar del oxalacetato al citrato, ¿qué se necesita? Se necesita agua, está entrando agua, ¿sí ven? Pero después sale agua, por eso es un ciclo, por eso es un mapa. ¿Y qué se necesita? Una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Se llama citrato sintasa. ¿Por qué? Porque está actuando sobre el citrato y está sintetizando la sintasa, el citrato. Por eso se llama sintasa, porque está sintetizando. Por ejemplo, el piruvato carboxilasa, ¿qué es lo que está haciendo? Está colocando carbonos, está carboxilando. ¿Sí me hago entender? Por eso es importante que pongamos las enzimas que intervienen en el proceso. Esas enzimas que intervienen en el proceso, ¿en dónde se ubican? En la mitad de la materia prima, digamos así, el reactivo y el producto. ¿Qué está ingresando en este caso? Por ejemplo, agua. En este caso, ¿qué está ingresando? NA+, pero se está generando NADH y se están generando iones hidroxilo, iones H+. En este caso se está generando dióxido de carbono. Y así, eso es lo que es un mapa, eso es lo que implica un mapa. Y eso es lo que deberían ustedes hacer de acuerdo a la biomolécula que ustedes elijan. Este es solamente uno de los ciclos que vamos a ver. Este solamente es uno, que es el ciclo de Krebs. Pertenece al metabolismo de los carbohidratos. Bien, ¿alguna duda, chicos, hasta ahí? Muy complejo. Más o No, menos. Mm, pues yo entiendo que es como ir mirando y donde se dé la función, dar la explicación. Aquí pasa eso, ya. Pues no sé, no veo cómo pero hacer. eso no, No eso me no quiero tiene que preocupar. quedar ustedes. Chicos, no, y no se preocupen, o sea, eso está en internet, eso está aquí en la presentación, eso está en la información que tienen en la plataforma. ¿Qué es lo más importante, o por lo menos para mí, que ustedes comprendan qué está pasando en el cuerpo de una persona o de un paciente cuando no tiene la energía suficiente y con qué le puedo ayudar? Con algo que implique el metabolismo de los carbohidratos, que regule, como la insulina, o que frene de pronto algún proceso porque ya tiene mucho azúcar en sangre. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante la acetilcoenzima A? Porque a partir de ahí van a comenzar los otros procesos. Ya vimos el derivado que se utiliza dentro del ciclo de Krebs, a partir de un derivado de la glucosa, que sería el derivado de los carbohidratos, pero también va a entrar en el metabolismo de las grasas y también va a ser importante en el metabolismo de las proteínas. ¿Qué pasa con ese acetilcoenzima A? Se va a convertir en dióxido de carbono, ¿sí? Mientras otras coenzimas ayudan a producir ATP. Digamos que esos son como los conceptos claves, porque nadie se sabe todo esto en sí. Nadie se sabe todas las enzimas que utilizan ahí, todas las coenzimas, todos los intermediarios, todo lo que está sucediendo a nivel bioquímico, ¿cierto? Pero esto es lo más importante, que ustedes sepan que allí es donde se convierte todas esas fuentes, grasas, carbohidratos y proteínas, en una moneda energética conocida como adenosintrifosfato. ¿Y dónde se lleva a cabo? En la mitocondria. Entonces, vimos glucólisis y ciclo de Krebs. Otro ciclo, gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? El organismo sintetiza glucosa, pero a partir de otras fuentes que no son carbohidratos. Bien, todo este proceso. Producir glucosa a partir de otras fuentes, por eso dicen neo, porque son nuevas fuentes. Gluconeogénesis, nuevas fuentes de glucosa, perdón, nuevas fuentes de glucosa, pero no son carbohidratos. ¿A partir de qué? A partir de otros productos, por ejemplo, las proteínas,
por ejemplo, los aminoácidos, los lípidos, ¿sí? Importante, la metformina. Mm, ¿Quién fue la que escribió que la metformina en el chat? Yo, ¿Quién es yo? No sé, porque no la estoy viendo. Aura, profe. Aura, Aura, que le conocimos la voz a Aura. Muy bien, Aura dijo que la metformina era uno de esos medicamentos. La metformina lo que hace es inhibir que se produzca más glucosa a partir de otras sustancias, precisamente porque una persona diabética ya tiene demasiada azúcar en sangre como para empezar a producir más, ¿sí? Entonces lo que hace la metformina es decirle, no, ya no necesitamos. ¿Y a quién se lo dice? Al hígado, porque es allí donde se está almacenando, ¿cierto? Hasta ahí claros. Bueno, espero que sí. Este es otro mapa. Ay, eh, este es otro mapa metabólico. ¿De qué? De la gluconeogénesis. ¿De dónde a dónde va ese mapa? De abajo hacia arriba. Mire, está formando glucosa, se está generando glucosa, que esa glucosa después va a entrar al ciclo de Krebs para generar energía. ¿A partir de qué? A partir del piruvato, miren que es como la inversa de lo que acabamos de ver. A partir de ese piruvato va a formar glucosa. Ahora, ay, ¿cómo así? Pero ¿cuáles son los intermediarios? Piruvato, carboxilasa, que va a ser una enzima. Fosfenol piruvato carboxilasa, pues va a actuar sobre el fosfenol piruvato. Entonces, miren que las enzimas dependen de en donde actúe. Va de abajo del piruvato a la glucosa. Eso es lo que está sucediendo. Finalmente vamos a volver a la fructosa 1,6-bifosfato. En este caso ya no es bifosfato, sino que se elimina los fosfatos y ya le queda solo un fosfato, fructosa 6-fosfato, para convertirse en glucosa 6-fosfato y se van eliminando los fosfatos hasta obtener glucosa. Entonces es el proceso contrario al que vimos anteriormente. Nos queda claro, gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de otros compuestos que no son carbohidratos, como cuál, como el piruvato, donde se almacena esos compuestos que no son carbohidratos en el hígado. Los pacientes con diabetes sufren de este proceso, claro, para eso se utiliza la metformina para que le diga al hígado, por favor, no me produzca más glucosa, que ya tenemos bastante. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas. Listo. Entonces, en la diabetes, por ejemplo, la insulina hace que permite el ingreso a las células, como les había dicho, a través de la membrana, que ingrese al citoplasma. Cuando no hay insulina, ¿qué pasa? Pues la insulina queda en sangre, se produce la hiperglucemia y ahí es donde se empiezan a generar daños en las células, en los vasos sanguíneos, eh, porque no hay energía, pero sí está la fuente de energía, solo que no ha podido ingresar. Bien. Los corticosteroides como la dexametasona, ¿qué es eso tan raro? ¿Cómo así? Pues resulta que la dexametasona engaña al cuerpo y estimula la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? ¿Quién me recuerda? La Cuando formación de... ah, Formación de glucosa a partir de otras fuentes diferentes a los carbohidratos, exacto. Es un paciente que utilice un corticoide como la dexametasona, al cabo de mucho tiempo, después de haber usado este medicamento, puede empezar a tener el azúcar precisamente alta, porque esa glucosa se está produciendo a partir de las proteínas, una fuente diferente a los carbohidratos. Y ese paciente le puede decir, pero es que yo no consumo mucho carbohidrato, yo no consumo mucho azúcar, pero ese fármaco como la dexametasona está engañando al cuerpo para empezar a producir glucosa, ¿bien? Porque tiene demasiadas proteínas. El metabolismo del carbono, en conclusión, es precisamente cómo se maneja esa energía en el cuerpo.
Si no fluye bien, o sea, si hay mucho malo y si no tenemos buena cantidad de glucosa, también es malo. ¿Sí? Si no fluye correctamente por todas estas rutas metabólicas, ahí es donde aparecen los problemas o las enfermedades. Bien. Otro, el metabolismo del glucógeno. Glucogenogénesis. Miren que es diferente a lo que acabamos de ver. Uno es gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de otros compuestos diferentes a los carbohidratos. Gluconeogénesis. Glucogenogénesis, formación de glucógeno. ¿Y para qué necesitamos el glucógeno? Para almacenarlo como fuente de energía cuando ya no tengamos esa glucosa tan disponible. Bien, como una vía alterna a esta vía, fijémonos solo en esta vía. Yo saco por aquí. ¿Dónde está? Se perdió. Solo en esta vía, pero necesito correr, estoy acá. Solo en esta vía. Cuando pasamos de glucosa a piruvato, ¿cómo se llama este proceso? El primero que vimos. ¿Cómo se llama el primero? Glucólisis. Glucólisis, exacto. Glucosa a piruvato, pero resulta que uno de los intermediarios es la glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato se puede ir por otra vía. ¿Para qué? Para formar glucógeno. Mira, glucogenogénesis, formación de glucógeno a partir de la glucosa. O sea, se desvió. Eso puede tener muchas vías. Este es otra vía u otro mapa. Obtención de glucógeno a partir de la glucosa. Bien, esa glucosa no solamente se va a formar, se va a traducir en piruvato para entrar al ciclo de Krebs. ¿Qué pasa con la glucosa 6-fosfato que se formó? También se puede ir como fuente de ¿qué? De glucógeno, que el glucógeno después se va a utilizar. Bien, esa es la glucogenogénesis. Y la glucogenólisis, pues en ese caso estamos rompiendo. La glucogenólisis libera glucosa a partir de ¿qué? A partir de las reservas de glucógeno. Glucogenólisis. Estamos rompiendo glucógeno para poder obtener esa glucosa. Bien. De nuevo, glucogenogénesis, que es síntesis, formación de glucógeno, y glucogenólisis, que es la degradación que rompe el glucógeno para poder obtener glucosa. Chicos, hasta ahí cómo vamos. Hemos visto glucólisis, ciclo de Krebs, glucogenólisis y gluconeogénesis. Bien, todos hacen parte del metabolismo de los carbohidratos. Ambos procesos se complementan, tanto la gluconeogénesis como la glucogenólisis. ¿Cuál es el objetivo? Que haya un equilibrio de esa glucosa en sangre para que se convierta finalmente en energía. La glucogenogénesis se da precisamente después de que comemos, de que nos alimentamos. Y la glucogenólisis se activa después de que hemos hecho mucho ejercicio o cuando llevamos muchas horas de ayuno, ya no hay esa disponibilidad como ese dinero en efectivo y entonces tiene que empezar a tomar esa fuente de energía a partir del glucógeno. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué pasó? Ajá. No me asusten. Yo los veo como así, como muy Es un horrible, poco difícil eso. Es un poco difícil. un poco complejo. Sí. Sí, sí, es verdad. Pero no nos vamos a aprender cada una de esas cosas, o sea, lo básico, chicos, lo básico y lo más necesario para entender los procesos.
No somos bioquímicos, no somos químicos, o sea, no nos tenemos que aprender toda esa ruta, de nada nos sirve. ¿Qué necesitamos? Entender. ¿Listo? ¿Dudas? Vamos a dejar hasta aquí, ya es mucha información por hoy, ¿sí? Vamos a dejar hasta aquí. La próxima, yo quería terminar con metabolismo de la glucosa, que es como la más larga, tiene varias vías. De la glucosa, no de los carbohidratos, tiene varias vías para poder continuar en la próxima sesión con lípidos, con proteínas y con ácidos nucleicos. ¿Listo? Entonces, la próxima clase continuaríamos con los tres que nos faltan. Hacemos un ejercicio que es como una especie de quiz, de acuerdo a unos estudios de caso, ¿sí? Para, para ver qué tanto comprendimos. Y nos quedamos entonces en dudas que tengan. Les muestro de una vez cómo podemos hacer los mapas, les explico las herramientas que podríamos utilizar para hacer la elaboración de los mapas. ¿Listo? Sí, señora, profe, muchas gracias. Bueno, Mientras tanto, vamos Gracias. Listo, profe. metabolizando la información. allá está el azúcar, el último café que se tomaron ahorita, allá está trabajando, tratando de entender todo esto y con la energía activa, seguramente, seguramente. Y los que están en ayuno, pues allá está, entonces están en este caso serían los lípidos o las proteínas, los que estén sacando ahí, o del glucógeno que tenían almacenado. Entonces, la idea es eso, la idea es que lo apliquemos, chicos, al día a día para entender mucho mejor. Muchas gracias, profe. Listo. Bueno, chicos. Bueno, Profe, por profe, ejemplo, profe, Señora, muchas gracias. ok, con muchísimo gusto. Los demás los invito a que algún día me enciendan la cámara para conocerlos, porque no los conozco. Ni a Angie, ni a Aura, ni a Juan Camilo, ni a Lady Diana, Isabel Sofía, Juliana Ramírez, Valentina Santa. Espero que el jueves puedan encender las cámaras para conocerlos o reconocerlos por lo menos. Listo, chicos. Bueno, Muchísimas gracias por Bueno, hasta luego. Profe, Muchas gracias. gracias. Hasta Chao. luego, compañeros. que Muchas estén Muchas muy gracias. bien. gracias. Chao, chicos, que estén muy bien, que descansen. Bye. Chao, chao. gracias. Chao. ¿en dónde está?